Diseñar una vida ideal puede sonar pretencioso, imposible, alejado incluso de una espiritualidad sana que busca la santidad. Pero, ¿y si no es así? ¿E incluso Dios quiere que diseñemos nuestra vida ideal? ¿Es esto posible? La respuesta podrás dártela interiormente vos mismo después de escuchar este capítulo en el que vamos a hablar sobre el concepto de visión y cómo puede esto ser una herramienta útil para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Bienvenidos al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 6, titulado La Visión, recurso creado por la imaginación para alcanzar la santidad. La visión, a diferencia de la misión, es una realidad distante de mi presente, pero no tan distante como la misión, que dura toda la vida, en la que me apunto a realizarme cada día más. En definitiva, la misión es atemporal, es algo que quiero ser más que quiero hacer. Y por eso mismo no tiene un plazo determinado, sino que es la intención con la que yo quiero vivir cada momento de vida. La visión, en cambio, sí tiene un plazo. La forma más sencilla de definir qué es una visión es la siguiente. Una descripción por escrito y en detalle de cómo está compuesta tu vida en forma específica de acá a 5 años, si esa vida pudiera ser ideal. En lo que refiere a lo espiritual, ¿qué hábitos de oración desarrollaste, por ejemplo? ¿Cuál es tu modo preferido de encontrarte con Dios? ¿Cuál es la frecuencia con la que vas a misa, haces lección divina, rezás el rosario o simplemente lees vidas de santos para fortalecer tu fe? Si tuvieras que definir cuál es tu apostolado de acá a 5 años, ese apostolado que estuviste desarrollando y hoy se ven los frutos espirituales, después de tanto trabajo. ¿De qué apostolado estamos hablando? ¿En dónde y con quién? ¿Es algo que creaste vos porque viste necesidad de hacerlo? ¿O es algo a lo que te sumaste porque viste tu posible aporte ahí? En lo afectivo, por ejemplo, ¿cómo y con quién te relacionas? ¿Quiénes forman parte de tu vida? ¿Estás en pareja? ¿Soltero, soltera, casado, casada o incluso consagrado? ¿O camino a serlo? En lo profesional, en tu salud, estado físico, hábitos de alimentación, descanso, etc. En lo material, ¿dónde vivís? ¿Qué cosas tenés? ¿Cómo es tu relación con esas cosas y qué actividades te gusta realizar en tus tiempos libres? Hay que perder el miedo a imaginarse cómo es mi vida idealmente en la dimensión material, porque sin absolutizar esta realidad ni darle una jerarquía que no le corresponde, es algo a atender de forma virtuosa. Hoy no nos meteremos en las virtudes que regulan la relación que tenemos con las cosas para que las cosas sean para nosotros y no nosotros para las cosas. Basta con entender que existe un equilibrio santo entre aquello que tengo y quiero tener, y tender hacia eso. La visión cumple el papel de materializar de forma mental aquello que soñamos, en resumen. Pero como la misión, la lectura superficial de este hábito de visualizar nos puede confundir e inducir errores tanto de su práctica como de su entendimiento. Podemos empezar a definir por lo negativo al hábito de visualizar, y en este sentido podemos decir, visualizar no es en absoluto una forma de misticismo moderno, New Age o contaminado de paganismo, si lo hacemos de forma correcta. Así como no lo es el ejercicio o la alimentación saludable, si no lo influimos con corrientes de pensamiento modernas, que contienen visiones antropológicas contrarias al cristianismo, por ejemplo. Visualizar no es evadir tampoco la realidad, perdiendo el tiempo con imaginación. Visualizar tampoco es un acto mágico que pretende secularizarnos, es decir, sacarnos de Dios de alguna manera y hacernos más del mundo. Visualizar desde lo positivo podemos decir que es una forma de usar el don de la imaginación, propio de la inteligencia, para de alguna manera hacer visual y tangible la realización de la voluntad de Dios en mi vida, en un tiempo determinado, 5 años en principio. Visualizar es una forma de discernimiento si se une a la búsqueda de la voluntad de Dios. En este sentido podríamos visualizar preguntándonos por el otro lado de la cuestión. ¿Cómo quiere Dios que sea mi vida en este aspecto específico dentro de 5 años? Que insisto, en que en un correcto discernimiento, esa pregunta puede contestarse desde una pregunta que no manifieste a Dios de forma explícita, pero lo tenga justamente de fundamento base anterior.
De esta manera, quien cumpla esto puede preguntarse sin caer en error, ¿cómo quiero que sea mi vida en 5 años? Lo que yo quiero encuentra el sentido de realización plena y sin margen de error en la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere de mí es lo que más feliz me hará, por lo tanto, lo que más quiero yo también. La voluntad de Dios y la propia no se contradicen de forma directa, filosófica, teológicamente hablando. Es decir, sus naturalezas no se contradicen en sus fines. Las dos buscan lo mismo, básicamente. Podés profundizar sobre esta idea en el artículo ya citado de K-Topic que dejo en las notas del episodio para que puedas explorar. El hábito de la visión tiene múltiples efectos inmediatos. En primer lugar, nos motiva a la acción. Construye en nosotros un estado de ánimo, podríamos decir, en donde tenemos ganas de actuar. Vemos la recompensa futura en nuestra mente y eso realiza en nosotros la suficiente fuerza para obligarnos a actuar ahora. No se actúa sin un fin, porque las acciones son medios. Si nuestros fines de 5 años, por decirlo de alguna manera, son claros, podemos actuar, disponer los medios para alcanzar esos mismos fines. Y esto de motivarnos a la acción de esta manera específica es una respuesta a la falta de motivación que muchas veces encontramos en nosotros o en otras personas para actuar. Y nos aleja también de las motivaciones genéricas que pretenden identificarse con nosotros con frases de superación personal que suenan bien pero son vacías. Lo verdaderamente motivante es hallar y estar con Dios, porque eso nos producirá la felicidad buscada, que como vimos anteriormente es el fin último de nuestras acciones. Y si bien a Dios lo poseeremos eternamente en la otra vida, en esta podemos y debemos buscarlo. Esa búsqueda también contiene felicidad, y visualizar de manera específica cómo se da esto en nuestras vidas nos motivará de forma real, como no pueden hacerlo las frases vacías que podemos encontrar a montones en Internet. En segundo lugar, nos ayuda a ordenar nuestra vida para alcanzar lo propuesto. Cuando queremos comprarnos algo que cuesta cierta cantidad de dinero, puede ser un auto o irnos de viaje, tendemos a organizar nuestros gastos e ingresos para poder ir ahorrando lo suficiente y alcanzar nuestro objetivo. La visualización, por este mismo principio, nos pone objetivos, o mejor dicho, nos muestra cómo es nuestra vida si cumplimos los objetivos que nos separan de esa realidad futura. Haciendo una ingeniería inversa, desde mi visión, puedo construir el paso a paso necesario entre mi situación deseada y mi situación actual. Así, por ejemplo, si en 5 años me imagino con cierto trabajo independiente, con una empresa construida, haciendo este apostolado en específico, dando charlas por distintos lugares del mundo, o lo que sea que exista en tu visión, podés empezar a trazar un plan de 5 años para llegar. Nadie construye una empresa de la nada a la solidez en un año. Nadie se vuelve conferencista mundial de un año al otro. Nadie hace una diferencia apostólica concreta en algún campo de un año al otro. Toda gran empresa, y con empresa me refiero a proyecto, necesita de tiempo para ser construida. Nuestra necesidad de lo inmediato muchas veces nos aleja las cosas que podemos conseguir en el largo plazo. Hoy no podés proponerte a fin de año ninguno de los ejemplos anteriores, porque salvo por excepciones, no existen muchas posibilidades de conseguirlo. En cambio, un plazo de 5 años de trabajo en pos de un objetivo, podríamos decir, grande, pueden ser suficiente tiempo para su realización. Y por esto, 5 años es el plazo de la visión formal, podríamos decir, porque la cantidad de tiempo que nos separa es la suficiente para permitirnos construir algo significativo, pero al mismo tiempo no es tanto tiempo como para que podamos posponer acciones importantes y al mismo tiempo alcanzar la visión, como podría ser si nuestra visión fuera a 25 años. Sería muy fácil desperdiciar tiempo si tenemos tanto tiempo para alcanzar lo propuesto. Después de 2 años de no realizar realmente nada para alcanzar esa visión, todavía tenemos 23 años para alcanzarla. Con 5 años esto no sucede de esa manera. Por otro lado, la visión no es una forma de limitar nuestra libertad y anclarnos para siempre a algo que decidimos un día de nuestra vida. Claro que la visión
puede y debe ir cambiando en la medida en que profundicemos en lo que buscamos, lo que queremos, lo que nos hace y hace el bien. Pero eso no implica que no podamos crear nuestra visión hasta tener cierta perfección en la claridad de pensamiento. De esa manera difícilmente la escribamos en algún momento. Entonces es preferible simplemente escribir, cómo te verías de acá a 5 años en lo ideal, abarcando todos los aspectos de tu vida, espiritual, apostólico, laboral, afectivo, familiar, etc. Y sobre eso ir agregando o sacando o cambiando lo que nos parezca. Pensar hacia dónde vamos es fundamental para saber hacia dónde orientar nuestras acciones. La realización de nuestro futuro ideal es responsabilidad de las acciones que hagamos hoy y mañana y así sucesivamente. Mientras mayor perspectiva tengamos de las cosas, mejor podremos decidir en función de lo que nos acerque a esa visión. Te invito a que escribas esta visión y puedas nutrirte de sus recompensas. Creé una guía que puede ayudarte en este proceso. Podés encontrarla en www.emprender-y-evangelizar.com/recursos. Una visión debe generar tensión entre nuestra realidad y la realidad que buscamos. Debe ser deseable y debe impulsarnos a actuar. Si nuestra visión es irreal, nos dejará sentados soñando. Si nuestra visión es razonablemente alcanzable en 5 años, nos obligará a decidir qué hacer hoy para acercarme más mañana. Ante la duda, es preferible excedernos a quedarnos cortos, porque en el exceso, entre comillas, vamos a encontrar motivación para movernos. Sin embargo, si buscamos por el otro camino y nos conformamos con una visión que pareciera ser más alcanzable, probablemente no nos emocionemos con nuestro futuro ideal, y ese no es el objetivo. Así que entre las dos realidades, en la de pecar, entre comillas, pecar por exceso y por defecto, en cuanto tengamos que hacer una visión, imaginemos lo ideal. Después veremos cómo lo alcanzamos. Una técnica que puede hacerse hábito y asegurarnos de mantenernos enfocados en el camino consiste en dejar redactado un día ideal exactamente 5 años después del momento en que empezaste a escribir. Cada vez que revises tu visión, es decir, cada día, tendrás oportunidad mental de agregar y sacar según lo que te toque vivir ese día. ¿Cómo es tu vida ideal en 5 años en estas situaciones? Un día de la semana corriente, en tu cumpleaños, tus vacaciones, celebrando la Pascua o Navidad, un sábado por la noche en invierno o en verano, etcétera, etcétera, etcétera. El hábito diario de imaginarte en tu vida ideal de acá a 5 años de forma constante irá haciéndote pasar por todas las situaciones y aspectos de tu vida, porque no es lo mismo imaginarte a 5 años desde una noche de un lunes de invierno que desde una tarde un sábado en verano, por ejemplo. Y de esa manera irás aclarando poco a poco lo ideal, y desde ahí podrás construir lo necesario para alcanzarlo. ¿Alguna vez pensaste que la imaginación te sería útil de forma directa para alcanzar la santidad? Como parte de la potencia de la inteligencia, que es don de Dios, es posible que esta sea la forma o una de las formas de ordenar la imaginación para que alcancemos la santidad. Y por último, para dejar las cosas en su debido lugar, para hacer una buena misión con P corta es necesario hacer primero una buena misión, porque ambas herramientas se complementan. Mientras una nos habla de alguna manera de la forma de ser que queremos mantener, o la forma en la que queremos alcanzar la santidad también a lo largo de nuestra vida, y por eso será temporal como lo es la misión. La otra, la visión, nos propone imaginarnos en nuestra cabeza la realización de vivir esa misión día a día durante por lo menos 5 años. Y de esa manera nos ayuda a entender los beneficios de caminar bajo la ayuda de estas dos herramientas que tienen por objetivo hacernos felices, es decir, hacernos santos.
Hasta acá el episodio del día de hoy. Recordá que la guía gratuita para crear tu visión la podés encontrar en www.emprenderevangelizar.com/recursos. Te agradezco mucho por haber escuchado el episodio y te pido que pienses en una persona a la que podrían interesarle estas ideas que vos mismo estás escuchando. Esa persona quizás necesite recibir este podcast o alguna de las guías que preparamos realmente con esfuerzo para ayudar a las personas que lo necesiten a alcanzar esa nueva forma de vivir el camino hacia la santidad. Además, te pido que te suscribas al podcast, puntúes y recomiendes siempre esto a tus amigos. Un saludo.